Vamos, sin más dilación, a presentaros lo que viene a continuación. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Sol Ruiz, jefe de la División de Productos Biológicos y Terapias Avanzadas de la Agencia Española del Medicamento y Productos Avanzados. Ella es doctora en Biología, especialidad en Inmunología, es miembro del Comité de Terapias Avanzadas y Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos. Sol realizará una presentación titulada «Tus células como tratamiento, el nuevo futuro para la artrosis». Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días y quiero agradecer una vez más a Josep y a toda la organización de OAFI por invitarme a estar aquí. La verdad que es un placer estar con vosotros. Y me ha gustado también cómo ha terminado Josep, y cuando vi el lema de «El dolor no nos frena», la verdad es que me gustó muchísimo, porque digo, es que no es un lema para un congreso y por supuesto aplicable a los pacientes que viven con dolor crónico. Para mí, yo pensé, digo, creo que me voy a coger esto como lema de vida casi. Cuando uno mira la situación mundial y lo complicadas que están las cosas en muchos sitios, nos causa dolor. Y yo creo que tenemos que seguir pensando que ese dolor no nos va a frenar, todo lo contrario. Os voy a hacer un spoiler. Vamos a empezar por el final. Es posible, pero todavía no. Es decir, hay muchos avances en lo que conocemos como medicamentos de terapia avanzada, mucha investigación clínica en terapias celulares, pero de momento, digamos, sin resultados robustos que nos permitan decir, uy, vamos a tener un tratamiento en breve. Pero, como veis, pues en esa página se mencionan cuáles son los tratamientos no farmacológicos, educación, alimentación, ejercicio físico, todo esto que ha revisado Josep en su presentación del Congreso. Luego tenemos los tratamientos farmacológicos, analgésicos, opioides, antiinflamatorios, los conocéis muy bien. Y en lo que nos vamos a centrar en esta presentación es en el último apartado, que como veis es medicina regenerativa. ¿Qué tenemos como medicina regenerativa? Pues como veis en esta diapositiva, aunque el esquema se refiere al tratamiento de lesiones deportivas, se podrían aplicar a cualquier enfermedad de tipo crónico que da lugar a alteración de las articulaciones. Y como veis, la mayoría, puede haber intervenciones que sean de tipo quirúrgico, como las vemos en la parte derecha de la diapositiva, pero las intervenciones que vemos en la parte izquierda, excepto los materiales impresos, como ha mencionado también Josep, en 3D, que podrían ser, si es solo un material, quizá no sería medicamento, el resto sí que tendrían la consideración de medicamentos. Y los vamos a ir revisando en las siguientes diapositivas. Vamos a comenzar con los que se conocen como medicamentos de terapia avanzada, y aquí estaríamos hablando de las terapias celulares. Como os digo, en la legislación europea, los medicamentos de terapia avanzada incluyen aquellos basados en terapia génica, es decir, aquellos en los que estamos utilizando ácidos nucleicos para tratar, reparar o sustituir un gen defectuoso. Luego veremos algún ejemplo. Los medicamentos de terapia celular somática, basados en células o tejidos. Medicamentos de ingeniería tisular, que tratarían de sustituir o reparar un órgano. Y los medicamentos combinados de terapia avanzada, que podrían combinar células o tejidos con un dispositivo médico, con un producto sanitario. Hasta la fecha, como veis, aquí no vamos a entrar en los detalles, pero son los medicamentos de terapia avanzada que tenemos autorizados, y todos ellos menos dos, los dos que están en color naranja, son para el tratamiento de enfermedades huérfanas, es decir, enfermedades con muy poca prevalencia, con lo cual este tipo de medicamentos realmente sí que está teniendo una importancia en el tratamiento de esas patologías. Si vamos ahora a la terapia celular, pues estos son los resultados de una búsqueda reciente que hice en esta base de ensayos clínicos a nivel mundial, y como veis, si uno busca por osteoartrosis y células, aparecen 270 estudios clínicos que están estudiando mediante células o el uso de células o tejidos un tratamiento para la osteoartrosis. No vamos a entrar en todos los detalles, pero aquí se están empleando células de diferentes tipos, como veis, células autólogas, es decir, del propio paciente, células halogénicas, es decir, de un voluntario sano y que se utilizan en el paciente, células procedentes de médula ósea, células de tejido adiposo, etc. O sea que hay mucha investigación clínica que esperemos que en un futuro quizá dé el resultado esperado. Otro grupo de medicamentos en el cual
hay investigación clínica y que probablemente quizá muchos de vosotros habéis oído hablar de él, es el plasma rico en plaquetas. Este no sería un medicamento de terapia avanzada, sino un medicamento biológico. Y como veis, es un medicamento que se está utilizando, pues como veis, desde lesiones deportivas, en tratamientos cosméticos, etc. Si buscáis por plasma rico en plaquetas, os van a aparecer, yo hice una búsqueda también simplemente de PRP, que es como se conoce, de clínicas en Madrid, y aparecen cientos. Este es un ejemplo. Como veis aquí, no vamos a entrar en los detalles, pero aquí, si leéis este texto, se juega un poco con plasma rico en plaquetas y células madre. El plasma rico en plaquetas no contiene células madre, pero es posible que en la publicidad de este tipo de tratamientos os encontréis que mencionan células madre como si de alguna forma estuviesen unidas a este tipo de tratamiento, cuando realmente no es así. Se habla, por ejemplo, pues de que los resultados son duraderos. Realmente no, ahí sí que no. Y luego, como veis, el precio de los tratamientos, desde mi punto de vista, no está ajustado a lo que, digamos, al procedimiento que se utiliza para su obtención, porque al fin y al cabo son unos mililitros de sangre del paciente que se centrifugan y que se vuelven a administrar. Pero como veis, los precios son bastante caros. Como os digo, el procedimiento es muy sencillo, es una centrifugación de sangre del paciente y se separa o bien la parte rica en plaquetas o la parte, digamos, de plasma pobre en plaquetas. Si estáis interesados, podéis encontrar toda esta información en la página web de la Agencia Española de Medicamentos, y como veis aquí es un medicamento, pero no necesita una autorización individual. Es necesario que sea prescrito por médicos, odontólogos o podólogos. Si no es una, digamos, de estas categorías profesionales, no sería un tratamiento ofrecido legalmente. Está prohibida su publicidad al público en general, pero ya veis que realmente se hace caso omiso de eso. Y que, pues todas las garantías respecto a su producción, eficacia, trazabilidad, farmacovigilancia e información corresponden al médico prescriptor. Como veis, si estáis interesados en la página web de la Agencia Española de Medicamentos, aparecen los ensayos clínicos que se están haciendo con plasma rico en plaquetas y, como veis, uno en concreto para la artrosis de rodilla. Deciros que la gran mayoría de estos estudios son pequeños. Va a ser muy difícil que se saquen conclusiones robustas sobre la eficacia de este tratamiento. Hay muchos estudios publicados y si habláis con algún profesional os va a decir, no, es que hay miles de estudios con PRP. Sí, hay miles de estudios, pero con unos objetivos clínicos que no son sólidos, con lo cual hay que tomar, digamos, la parte, digamos, más positiva que está publicada sobre eficacia, pues con cierta precaución. Y luego, por último, vamos a hablar de otro producto que está muy de moda ahora, que se llaman secretomas, vesículas extracelulares, medio condicionado, exosomas. Estas vesículas no son más que, pues productos de la célula, que la célula libera, y que, como veis, pues también se centrifuga, en algunos casos se purifica y en otros no, y que, como veis, estas vesículas contienen diferentes tipos, tienen distintos componentes que van desde proteínas, ADN, ARN, enzimas, etc. Y son componentes celulares. ¿Cuál es el problema de este tipo de tratamientos? Que es muy difícil que haya reproducibilidad en el contenido de este producto. Entonces, lo que hoy podría funcionar, mañana ese contenido celular es diferente y si no estamos controlando cuál es el contenido de esos exósomas, es muy difícil que tengamos un producto que tenga garantías de que los resultados sean reproducibles en diferentes pacientes. Pero bueno, ahí está el producto, está también en ensayos clínicos, como veis. Cada vez que surge un nuevo producto de estos que son mezcla de muchos componentes, pues siempre se busca, pues como veis aquí, multitud de indicaciones terapéuticas, cardioprotectoras, protectoras de tejido renal, hepatoprotectoras, neuroprotectoras. Pues todo esto podría ser posible, pero hay que demostrarlo haciendo ensayos clínicos como hacemos con el resto de medicamentos. Solamente se podría utilizar si primero tiene una autorización, que no es el caso en la Unión Europea o por lo menos en España, o si es en un ensayo clínico, pero si es parte de investigación clínica no se puede cobrar al paciente. Si alguien ofrece este tratamiento y es como investigación clínica, no se le puede
poner un precio, o como uso compasivo, que sería una autorización individual para un paciente concreto, y eso también tendría que estar autorizado por la agencia. Y deciros también que bueno, pues la FDA también se ha hecho eco de la oferta de este tipo de productos y cómo, al ser un producto que es un poco frontera, que no contiene células y parecería que no es un medicamento, pues quizá hay clínicas que se aprovechan para ello. Y simplemente deciros aquí también que la FDA advierte del uso de estos medicamentos que podrían ser, digamos, ofertados ilegalmente y que de momento la FDA no ha autorizado ningún producto basado en exosomas, como os digo, tampoco en la Unión Europea, ¿no? Así que con ello, bueno, pues seguiremos esperando al resultado de la investigación clínica. Yo creo que es prometedora, como dice también, como comentó Josep al principio, pues bueno, pues toda la combinación de productos sanitarios, por ejemplo, basados en impresión 3D, con diferentes tipos celulares, con células modificadas genéticamente, pues bueno, pues van a ofrecer también muchas posibilidades en el tratamiento de enfermedades crónicas, o sea que esperemos que en los próximos años ese interrogante podamos quitarlo y decir, pues sí, realmente aquí ya tenemos un tratamiento que es seguro y eficaz para los pacientes con artrosis. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias por invitarme de nuevo.